Claro, vos nos estás viendo en todo el país o desde todo el país. Estamos en Barracas, La Boca. Me crucé la ciudad, está complicado. Pero más complicado puede llegar a ser a partir de mañana un parlamento que va, que viene, que viene y que va. Don Pino, ¿cómo le va? Buenas tardes, lo invito aquí. Hola, don Juan Manuel Casela, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias. Hoy vamos a tener una tarde muy particular, tarde-noche, con invitados que nos van a ayudar a pensar en voz alta. Hola, ¿qué tal, Stroker? ¿Cómo le va, Juan? Muy bien, ¿cómo va? Oh, hola, ¿qué Hola, tal, Horacio. Mauricio? ¿Qué ¿Cómo dice? andás? Vos se abusó, sacó partido de mí. Listo. Eh, qué cosa la política, Casela, ¿eh? Maravillosa la política. Es maravilloso, efectivamente. Maravillosa la política. Entre otras cosas, cuando pensamos en usted, don Juan Manuel, por favor, Muy bien. por favor. Por acá. Ahí está avanzando don Pino Solana. Cuando pensamos en Juan Manuel Casela, digo del 83 acá, gracias por venir, Gracias, Pino. querido, Gracias, gracias. querido. Cuando pensamos desde el 83 para acá, la democracia ha hecho lo que pudo, pero en democracia. Usted tuvo la responsabilidad, la enorme responsabilidad, entre otras cosas, de ser ministro de Trabajo de esa Efectivamente. flamante democracia, con un Raúl Alfonsín como Sí, presidente. ¿Qué mundo laboral heredó esa democracia? Un mundo en cambio, en transformación. Mundo en cambio. Porque el modelo sindical argentino que se crea entre los años 40 y 50 estaba fundamentado en 2 o 3 elementos básicos. Primero, unidades industriales muy importantes, Claro. con miles y miles de trabajadores. Bueno, usted es un hombre de Avellaneda, Claro. sabe de qué se trata. Exactamente. Fábricas. Fábricas, muchas mujeres trabajando en la Claro, industria textil, el mundo del muchos trabajo. hombres trabajando en la industria metalúrgica, Frigorífico. frigoríficos. Ese mundo ha desaparecido, ha cambiado, se ha En el transformado. 83 ya había desaparecido, aún no. No, todavía no. Todavía los gremios industriales eran importantes. En MATA, la Unión Obrera Metalúrgica, Claro. la Asociación Obrera Textil. En la actualidad, los gremios más importantes son gremios de empleados de comercio, Sí. que son unidades muy pequeñas Sí. y muy dispersas. Sí. Y en segundo lugar, los gremios de servicios, básicamente. Yo digo, en ese panorama, ayer estábamos pasando aquí, Pino, entre otras cosas, memoria del saqueo. El 2000, una bomba. La bomba que se venía preparando del 76 al 83, el 90. Digo, lo que describe Casela, esa Argentina que fue muy importante, la Argentina industrial, ¿quién se la comió? ¿Dónde se fue? ¿Solamente con Martínez de Oz se fue? Una sucesión de errores muy grandes. Errores. Y sí, claro. Se han cometido errores muy grandes y en los momentos de bonanza o de viento de cola no se hizo para recuperar posibilidades soberanas del país y reconstruir energía, infraestructura, y una serie de problemas que los hemos venido, todavía los está cargando el Yo país. digo, todo eso, generaciones enteras, lo hemos pagado con deudas externas, con renegociaciones, con caídas de gobiernos, con gobiernos que se tuvieron que anticipar a irse. El caso de don Raúl. De Raúl. Es decir, el 90, Claro. el 2000. Yo digo, para los más jóvenes, ¿qué tal, Santoro? Gracias por venir. Digo, ¿cómo se imagina uno lo que viene con una Argentina que supo ser, que se fue perdiendo en el tiempo y todo el tiempo pretende ser, pero da la sensación de una Argentina financiera? Cambiar el régimen de acumulación económica. ¿Qué Acá- significa eso para el que no entiende? Y significa que los negocios más rentables que se van a estimular desde el Estado no producen mano de obra, no demandan empleo, Ah, que se puede ganar muchísimo dinero Ah. sin generar demanda agregada, ah. que va a haber cada vez más gente que gane menos y cada vez menos gente que gane más. Bueno, yo venía para acá y entre otras cosas había un gremio que está diciendo, yo no quiero el 10%. Yo sé que la inflación va a ser más grande, pero te dicen, mira, el aparato del Estado se va a seguir achicando. Hoy uno de los funcionarios de la mesa chica dijo, 35.000 de saque, si no, esto no anda. Es muy difícil imaginar lo que viene así, ¿no? ¿Cómo lo imagina usted, Casel? Bueno, acá hay un problema que el modelo capitalista se ha convertido en un modelo de altísima concentración. Sí. Y no es solamente en la Argentina. No, claro. Los países centrales sufren exactamente el mismo problema.
tomando en consideración la enorme diferencia de organización Sí, económica, claro. por Sí, sí, supuesto. eso lo tengo claro. Sí. Pero lo cierto es que en la Argentina de hoy el proceso tiende a la concentración. Sí. Y ahí el problema es político, básicamente político. Porque el mercado por sí mismo es eficiente para producir riqueza, pero no para distribuirla. El mercado crea riqueza, pero no distribuye. Para una distribución justa hace falta la acción política, la decisión política, la acción del Estado, del gobierno. Y me parece que eso es lo que está faltando en Argentina. Mientras todo esto pasa, los inquilinos, los que no pueden acceder a una vivienda, están en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires en algo que se llama un ruidazo. Bartolomé, vos estás en Corrientes y Medrano en la capital. Vamos al móvil, en vivo y en directo, vamos, ya. ¿Tenés aire? Minutos nada más comenzó el ruidazo, ya están las primeras personas aquí agrupándose en el lugar. Hace minutos nada más llegó Gervasio Muñoz, que dijo en un momento va a hablar con nosotros, y ya la gente empieza a manifestarse. Esto es totalmente pacífico. A ver, aclaremos una cosa. En primer lugar, la gente de Inquilinos Agrupados quiere que se apruebe la ley que está con media sanción por el Senado desde el 2016. Ahora, ¿qué pasa? Diputados quiere cambiarla, incluirla con algunas modificaciones. Inquilinos asociados dijeron que no lo hagan porque si no, no sirve la ley. Está. Ahora, ellos se agruparon acá como en 6 diferentes sectores de Capital. Sí, Horacio. Sí, no, vos estás ahí en Corrientes y Medrano. Necesito irme con Moreno, que está en Boedo. Ya vuelvo con vos. Contame, Moreno, ¿qué pasa? Hola, Horacio. Sí, efectivamente estamos en San Juan y Boedo, en donde es una de las esquinas que se eligió para hacer este ruidazo por una ley de alquiler justa, tal cual es lo que están reclamando justamente los inquilinos. Mirá, vamos a hablar con alguno de los organizadores. Dale. Que está aquí y nos va a contar un poquito qué diferencia hay entre la ley que se aprobó, que tiene media sanción del Senado, y cuál es las modificaciones que hicieron en diputados. Bueno, la diferencia principal es que, primero, que la ley de los inquilinos es una ley que fue consensuada con muchas organizaciones de todo el país, se debatió durante un año entero en el Senado con los distintos bloques y tuvo sanción por unanimidad. Las modificaciones las metieron 2 diputados, que se conoció cuáles eran esas modificaciones una hora antes de su tratamiento en la comisión, y el punto más importante es el tema que controla el precio de los alquileres, que nosotros queremos hacer un promedio entre inflación y salarios una vez al año, para que sea justo para inquilinos y para propietarios. Y lo que propone Lipovetsky es que se actualice con UVA, o sea, un poquito más que inflación. Este es uno de los temas Otro centrales. punto es que nosotros Y yo queríamos pregunto, tener el hay temas de agenda que a toda la sociedad y transversalmente le está interesando. El submarino, alguien busca el submarino. En realidad buscamos a los tripulantes. Vivos o muertos, a los tripulantes. Y un submarino de hace mucho tiempo. Lo que está pasando en la Patagonia, que no es un tema menor, donde están caracterizando a originarios como si fuera la guerrilla vietnamita, y hay un pibe con una bala por la espalda, o en el glúteo por la espalda, pero el pibe está muerto. Digo, son temas urgentes. Y en el medio mañana se vota, mañana no se vota, mañana se jura. ¿Cuál es el parlamento que debiera repensar este país? ¿Cómo lo imagina usted, Casello? Bueno, venimos de una elección que se produjo hace un mes. Sí, claro. Esa es una Las elección de cartas ya están renovación jugadas. parlamentaria. Las cartas ya están jugadas. Entonces, me parece que debemos apuntar al nuevo Congreso, que tiene una composición distinta, pero con alta legitimidad por el origen electoral de esa legitimidad. Está claro, ¿no es cierto? Sí, eso está claro. Me parece que por ahí, además, como recién conversábamos con Pino, la composición actual del Congreso obliga al acuerdo, al acercamiento de posiciones. No hay, decía Pino, blancos y negros, sino que hay que articular. Y eso enriquece la actividad parlamentaria, potencialmente por lo menos. ¿Hay tiempo de alianzas nuevamente? ¿Cómo lo ven, Santoro Pino? ¿Hay tiempo de alianzas? No, bueno, alianzas parlamentarias, por supuesto. Siempre. Son las que tienen que dar. Nosotros estamos obligados,
a una democracia de consensos. Sí, claro. La Argentina está en deuda, la Argentina está ¿Con en quién deuda decís? con las grandes políticas de Estado que no tiene la Argentina, Claro, claro. que es el proyecto. No sé, una cosa son las alianzas circunstanciales y otro tema son ponernos de acuerdo, consensuar grandes políticas de Estado para varios años. En eso tenemos una deuda de mucho atraso. Yo no estoy diciendo que este Congreso esté en condiciones de hacerlo, pero hay que empezar de una vez por todas. Lo que hay que terminar es con la idea de tocar grandes temas que estamos en deuda y resolverlos en 2 o 3 semanas. Yo digo, ayer fue tapa de un diario esto de, en realidad hacen correr la bola, se plantan los diarios, reestructurar las Fuerzas Armadas, digo, desde la dictadura hasta acá. A ver qué querías decir vos. No, Horacio, yo creo que hay 2 niveles. A ver. Por un lado es el nivel de lo que plantea Pino, las políticas de Estado, que podríamos hablar de la política exterior, que requiere Sí. un consenso del conjunto de la fuerza del sistema de partido. Sí. La política industrial también Sí, requiere claro, un consenso, sí, porque claro. siempre hablamos de perfil industrial, Sí, pero eso claro. requiere para que se mantenga en el largo plazo. Sí, claro. Y la política social de redistribución del ingreso, eso es una agenda estratégica, es una Sí. agenda que requiere el acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas. Pero mañana está previsto el tema de reforma laboral. Pará, y el otro reforma punto, por eso previsional. Horacio te decía que eran 2 temas, y el otro Sí. es la agenda que propone el gobierno. Ah, La agenda que propone el gobierno es una agenda de ajuste, es una agenda de empobrecimiento, que le quita plata a los jubilados, Sí. que le quita plata a los chicos que cobran la asignación universal Sí. por hijo, que precariza las condiciones Sí. de trabajo. Entonces, frente a esa agenda, lo que tiene que haber es un acuerdo de la oposición para pararlo, porque las consecuencias sociales de la aplicación de la agenda del gobierno va a generar, primero, un aumento de la pobreza, segundo, un enfriamiento de la economía y un Sí. aumento de la brecha de la bueno, a desigualdad. propósito de lo que dice Santoro, digo, esa reforma laboral, ¿usted alguna vez la imaginó desde la cartera laboral? No. No, No. no. Claro. No, no puede ser solamente desde la cartera laboral. La estructura del trabajo en la Argentina es una decisión colectiva. Yo digo, qué cosa curiosa, cuando usted fue ministro de Trabajo, estaba pensando, Sí. estaban las 2 CGT. Sí. La CGT Brasil, la CGT Azopardo. Sí. La Brasil la conducía Ubaldini. Sí. Y la Azopardo, el padre de Triaca, hoy ministro de Trabajo. Efectivamente. ¿Era fácil negociar esas partes? No. No era en ese momento porque Livia Lorenzo Miguel. Claro, la política central de la CGT en ese momento buscó como propósito la reaparición política del justicialismo, la repotenciación del justicialismo que venía de una derrota electoral. Un justicialismo que había perdido. Que había perdido, exactamente. Por eso los 13 paros generales. Claro. Los 13 paros generales invocaban objetivos de carácter 13 genérico. paros. 13 paros. Invocaban los objetivos de carácter genérico, como por ejemplo romper con el Fondo Monetario Internacional, pero en realidad el objetivo que perseguía la CGT era repotenciar política y electoralmente al peronismo. Yo digo, el radicalismo, cuando avanza, tienen a un Greenspoon que no quiere negociar la deuda externa. Al contrario, se enfrenta al Fondo Monetario. Sí. ¿Te acordás de eso, Pino? Por supuesto, yo creo que Bernardo Greenspoon fue el gran ministro de Economía de Sí. estas décadas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ujú. Pero digo, había fuerzas del país que contrarrestaban eso. ¿Quién no quería eso? Las fuerzas de siempre. Los dueños de la tierra, los dueños de la plata. Los grandes intereses económicos concentrados, Claro. que son una permanencia en Siempre. el tiempo, claro, que son una permanencia en el tiempo. Pero creo que... Pero, No, yo creo que acá hay un error básico y no salimos de ese error. ¿Cuál? No, estamos repitiendo las recetas de Martínez de Oz, de Cavallo. Crecer con deuda. Una imposible. verdadera monstruosidad. Nos endeudamos, cambiamos esos dólares a pesos para tapar déficit fiscal o producir obras en pesos y después las devolvemos con... Esa es una barbaridad. Y mientras tanto es el negocio de No, comprar y pero, vender. mira, estamos a 10 días de la Organización Mundial del Comercio. Sí, No señor. conocemos ni la agenda. Exactamente. Y se quiere empujar a firmar un acuerdo con la Unión Europea en un momento donde la Argentina y América Latina está para abajo, desunida y en fuerza, y en un momento donde la Unión Europea necesita expandirse y comienza su ciclo de crecimiento. Ellos. La verdad, acá no hay debate de nada. Sí. Nosotros no podemos permitir que temas estratégicos y serios para el futuro de los argentinos o para las nuevas generaciones, como es el endeudamiento a 100 años, no se puede hacer en 2 o 3 semanas Me de parece manera que no. expresa. No es de buena fe. Esto no es honesto. Yo digo, estas cosas tienen ideología.
Sí, su sí, matriz, Casela, es radical. Tu Horacio, matriz también es radical. Sí, sí. A ver, acá hay que decir... Incongeniables en algunos puntos, pero son Sí. radicales. ¿Ese es el Pero- proyecto de quién, los radicales? No, a ver, acá hay que decir algo que para que la gente tenga plena conciencia. El señor Sturzenegger y el señor Luis Caputo Sí. están llevando a la Argentina al borde del precipicio. ¿Por qué? Porque están tomando deuda externa para generar lo que se conoce en el sistema financiero con el nombre de carry trade, ¿Qué es carry trade? lo que los conchetos le llaman carry trade a lo que toda la vida vos le llamaste bicicleta financiera. Sí. Salió Es en el decir, diario Clarín. salís, comprás, Salió en el levás, diario entrás, Clarín, salís. Horacio, salió en el diario Clarín, no en página 12, la semana pasada. Quienes compraron, trajeron dólares en el año 2016 y se metieron en la timba financiera, ganaron 17% en dólares. Dios, qué lindo. No hay inversión económica en el mundo que brinde 17% ¿No hay en más dólares. fábricas? ¿No se hacen más fábricas? ¿En Avellaneda hay más fábricas? No. No, en Avellaneda no. Pero porque- Horacio, ¿cómo va a haber fábricas? ¿Quién mete $1 en la Me compré una industria? máquina. Si hay apertura de las importaciones Claro. y hay el 26, 27, 28% paga las levac. ¿Quién es el, Claro. quién ¿Vos vas a es hacer el una hijo de máquina la para pavota? fabricar tornillos? No. Bueno, y el problema de fondo, ¿sabes cuál es? No. Que la deuda externa, este gobierno la vende como si fueran inversiones, pero las inversiones son inversiones de riesgo que un privado trae y que invierte y que decide arriesgar para producir. Esto no son inversiones, Sí. estos son préstamos. ¿Qué significa? Sí. Que hay que devolverlo, Horacio. Sí, ya lo sé. Y lo que la Argentina no está generando son Y yo condiciones digo, de ¿y repago. entonces, ¿qué va a discutir el Congreso? ¿Qué imaginan que va a discutir el Congreso? A mí me parece que el Congreso tiene que discutir lo que planteaba Pino hace un momento en términos de políticas de mediano a largo plazo, políticas de Estado, que permitan un desarrollo programado Sí. y elaborado a partir del consenso, que permitan repotenciar la economía argentina en términos productivos, que permitan salir de la trampa del endeudamiento. Ojo Pero que digo, ese... si es caro poner una máquina que te fabrique tornillos, porque Sí. el tipo la pone por Levac, ¿qué haces? No, pero vamos a ponernos de acuerdo. Argentina tiene ciertas áreas económicas donde es competitivo. Ah, mira. Competitivo. Por ejemplo, la producción agropecuaria, Sí. que ya no es la vieja producción de los estancieros de la década del 30, sino que hoy tiene un alto nivel de tecnología, ha incorporado ciencia, conocimiento, desarrollo. Me parece que ese es un punto de apoyo para un desarrollo económico. Sí, sí. Digo, ¿se levanta Alfonsín? ¿Qué diría de la relación entre el radicalismo y Lo primero que haría Alfonsín sería desesperarse por la política de derechos humanos de este gobierno. Eso es lo primero que haría Alfonsín. Sí, claro. Y en eso creo que coincidimos todos. Claro, el año 85 y la escucha a la Junta. Y, pero a ver, acá... Hoy ya tenía que conocer los resultados de la mega causa. Hola, Garbás, ¿cómo Hola, le va? ¿cómo te va? Gracias por venir. Muchas Gracias por Garbás. invitarme. Ya voy a Mar del Plata. Garbás sabe mucho sobre tecnología, pero en relación, entre otras cosas, al caso Maldonado. En relación al caso Maldonado. Tengo que ir a Mar del Plata para ver novedades del submarino. ¿Qué está, Cristian? Vamos a Mar del Plata en 8:20 de la noche. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Horacio, buenas noches. ¿Cómo te va? Acá estamos, muy bien, Horacio, aquí en el predio de la base naval. Seguimos, obviamente, a la espera de novedades, como toda la Argentina, en una jornada, si se quiere, diferente en algún punto a la que tuvimos aquí en la base naval, con un movimiento prácticamente nulo de familiares que vinieron solamente para escuchar el parte, que si bien en Buenos Aires se postergó hasta después del mediodía, Sí. aquí lo recibieron minutos después de las 10:30 de la mañana. Sí. Los datos centrales, Horacio, los que ya todos conocemos: 13 días sin novedades, área de búsqueda acotada a 4.000 kilómetros cuadrados, Sí. las embarcaciones que se estuvieron preparando en Comodoro Rivadavia que están llegando a ese lugar, Sí. la información aquí en Mar del Plata, además de la sensación de los familiares de no tener respuestas, pasa por lo que usted decía hace algunos minutos. Va a ser mañana finalmente la salida del ARA Patagonia, el buque logístico de la Armada, que hoy está terminando de cargar combustible y que Sí. mañana, en horario a confirmar, estará de regreso hacia aquel lugar. Cuando damos a conocer este dato, recordar, el ARA Patagonia no participa en sí de la búsqueda propiamente dicha, pero es Ahí fundamental está para la que otras Patagonia. embarcaciones puedan Ahí está. hacerlo, teniendo en cuenta justamente que puede llevar combustible, recargar las otras embarcaciones Sí, en alta claro. mar y por supuesto llevar también provisiones. Sí, claro. En cuanto a familias, Horacio, que siempre ha sido la característica central Sí. del movimiento de Mar del Plata, los familiares que hoy estuvieron volvieron a salir y a dialogar aquí con los medios. Lo que manifestaron como dato central es que esta información que había trascendido en las últimas horas acerca de la última comunicación que había tenido el submarino ARA San Juan, daba datos que ellos conocían desde un primer momento, Claro. como intentando dejar de lado que Claro. la información
que trascendió, por lo menos con ese papel oficial, se les había ocultado. Marcaron que no, que desde un primer momento, quizás con otras palabras, ellos estaban al tanto puntualmente del inconveniente yo hoy a la eléctrico tarde, que queda confirmado con esa comunicación. Hoy a la tarde recibí, como recibieron otros, lo recibí yo en mis papeles, un papel que después se desmintió, donde con sello de la Armada se decía que habían encontrado. Es un juego emocional hasta difícil. No te vayas, quédate en línea directa. ¿Qué les pasa cuando vemos todo este tema, más allá de la angustia de saber dónde están los tripulantes? ¿Hubo una Argentina con astilleros? Pero por supuesto, ¿cómo no? Argentina fabricó muchísimos barcos. Y acá ¿Elma fue una línea de bandera? Aquí además se fabricaron las tres fragatas misilísticas. Claro, claro. Ahora, ¿cómo será ¿Y cómo llegamos a...? Hay metáforas. A ver. Metáfora del abandono y de la degradación es que se te hunda en puerto, en tu principal base, una de las fragatas. ¿Se te hundió en puerto? Claro. Se hundió en Puerto Belgrano una de las fragatas. ¿Y por qué se hundió? Te estoy diciendo, entraba agua, millones de explicaciones técnicas, pero no te puede suceder eso. Bueno, entonces, acá sucedió eso y acá sucedió que el rompehielos Irizar tardó 7 años y costó más que comprarlo nuevo. Sí. Todas esas cosas fueron cosas que se anunciaron. ¿Pero por qué dicen la degradación, que la culpa la tiene la corrupción? No, pero, ¿por qué? Yo creo que la Argentina vive todavía el coletazo de una etapa de degradación cultural, política, institucional seria, Horacio. Sí, claro. Sí. Está degradado seriamente el país. Se necesita reconstrucción. Reconstrucción exige ejemplaridad de los magistrados. Sí, claro. Ejemplaridad, que no la hay. No. Y necesitamos la depuración de los poderes públicos. Bueno, depuración en serio de la justicia. Ese es un tema. Digo, los jueces federales hasta hace un ratito acompañaban la gestión del gobierno anterior. De pronto se dan vuelta y empiezan a ser los grandes buscadores de la verdad. ¿Se va a encontrar la verdad en Maldonado? Vos que tenés ahí ciertas certezas con tu celular, que no es celular, sino con todo tu peritaje, ingeniero. Bueno, las pericias que yo entiendo que son centrales para determinar cómo fue el proceso de muerte. Ya se sabe que murió por ahogamiento, por sumersión. No sabemos si esa sumersión o inmersión fue porque se ahogó. Sí. O fue porque lo ahogaron. Sí, o porque lo corrieron hasta el río. Es decir, nadie va a ahogar. O lo corrieron, se cayó y lo abandonaron y no lo socorrieron. Es una de las probabilidades. Y quiénes son, y sobre todo quiénes son los que dejaron que Santiago muera en el río, sí, o quiénes lo ahogaron. Sabemos que hubo 15 gendarmes que llegaron hasta el río. Sí. Sabemos que también había mapuches, pero ni el juez anterior Otranto, ni la fiscal Ávila, ni el juez actual Geral ordenaron ninguna geolocalización. Ninguna, vos, o sea... A mí me lo mandás, yo digo, tiene razón, Garbal. Nadie mandó una geolocalización. No, solamente en el yo tengo acceso al expediente porque soy perito de parte propuesto por la Comisión por la Memoria. Los abogados accedieron a todos Sergio los informes también, técnicos. De Santiago también te acompaña. No, y el único informe de geolocalización es sobre celulares que Santiago no tenía, esos famosos celulares viejos que no usaba. Que habían comprado sobre el celular que termina en 486 no hay ninguna. Sobre los 15 celulares de los 15 gendarmes no hay ninguna geolocalización. Para saber la verdad, hay 15 para celulares saber que nunca dónde fueron peritados. A ver, para saber después de que se retiraron del río, donde cae, vamos a decir, donde cae Santiago, ahí en ese punto no había cobertura de telefonía celular, por lo tanto no se puede geolocalizar. Bueno. Pero se retiraron de allí. Y cuando se retiraron de allí, hora por hora, se puede saber en cada uno de los sitios donde había cobertura dónde estuvieron esos gendarmes.
Esa medida no fue ordenada. Fue ordenada. Vuelvo y vengo en temas. Digo, ¿estás a favor de la sindicalización, Casella? Obviamente. 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 Yo creo que... ¿Este gobierno quiere? No. A mí me parece que el sindicato es una estructura de defensa absolutamente imprescindible en cualquier sistema capitalista democrático. Sí. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Creo que esto no implica aceptar los rasgos corporativos que tiene el sindicalismo argentino, que es uno de sus defectos. ¿No se parece a ningún otro? Se parece. El sindicalismo argentino es seguramente el de mayor tradición corporativa de América Latina, me parece en este momento. Pero hay en otros países también rasgos corporativos de deformación sindical. Esto de ninguna manera debe implicar la búsqueda de la desaparición del sindicato. No. Porque el sindicato es un instrumento de defensa del trabajador esencial y absolutamente democrático. Yo digo, lo que viene es pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Cómo lo ves vos, Pino? Bueno, la tendencia es esa. Estamos inmersos en una América Latina donde el establishment mundial está tratando de precarizar todo. Veamos lo que pasó en Brasil. La verdad, ¿Vos tenés que irte a 8:30? Sí, 5 minutos más me puedo quedar. Bueno, digo, vos sos un hombre que por tu actividad incluso cinematográfica viviste y conocés Francia, entre otros países. Cuando los apretaron a los sindicalizados, ¿qué hicieron aparte de salir a la calle? Bueno, no, hicieron muchísimas cosas. Son una ¿Pero fuerza... perdieron derechos? Por ejemplo, en un caso de Francia, yo creo que no han perdido. Ah, mirá. No. En la resistencia, digo. Se pierden y se ganan. No. Pierden y se ganan. Sí, es una puja. Ahí. Bueno. ¿Y acá cómo lo ves? No, acá se ha venido perdiendo y se quiere que se pierda en serio. Que se pierda. Que se pierda en serio. Mira, Argentina tiene una batería de leyes que defienden el trabajo, que son de las más importantes del mundo. Sí. Esa es una herencia. Sí, claro. Ahora hay que saberla defender y gestionarla. Desde la base que es el contrato colectivo de trabajo a la punta de la pirámide que es la Constitución Nacional. Sí. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Por qué se Nacional. rifó con la Banelco? ¿Por qué se rifó? Claro. No, bueno, siempre no hay una sola razón, son múltiples. Pero nosotros tenemos acá ley de contratos de trabajo, ley de empleo, toda una batería de cosas. Todo eso es lo que se quiere tratar de precarizar. Ahora, la realidad es que 1/3 de la economía argentina está en negro. Sí, claro. No, acá hay que incorporar al trabajo. Ahora, es una filosofía también, Horacio. ¿Por qué? Este gobierno tiene la filosofía de ponerse siempre del lado del más fuerte. Siempre. Por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿no? Hay una reforma en el tema de la litigiosidad. ¿Vos de qué, la modificación de las ART, de qué lado te pensás que se puso el gobierno? ¿Del laburante o de las aseguradoras de riesgo? Viene ahora una reforma laboral. ¿Vos de qué lado te pensás que se va a poner el gobierno? ¿Del lado del trabajador o del lado del patrón? Viene una reforma en salud. ¿De qué sector te pensás que se va a poner? La reforma educativa. Siempre pasa lo mismo. Pero siempre se ponen del lado del más fuerte. ¿Cuántos años tenés vos? 41. Yo digo, sos joven hasta ahí nomás. Hasta ahí pero nomás. digo, hasta ahí nomás. Pero los más jóvenes, los que entran al mercado laboral, entran con la precariedad, Es que estos Los que muchachos entran, están pero tratando de cambiar. A ver, afuera. La mayoría está afuera. La mayoría Hay está fuera. 300.000 que deben Horacio, ingresar al mercado. y el mensaje, ¿sabes Juan cuál es, Manuel. Horacio? El mensaje es que disfruten la incertidumbre. Cuando el ministro de Educación dice hay que aprender a vivir en la incertidumbre, lo que les está proponiendo a los pibes. Yo no es quiero. que, bueno, yo tampoco. No, yo no quiero. Pero Juan es el Manuel, mensaje de la individualización total. Ojo que no vamos a evitar las simplificaciones. A ver, Y las ayúdame a entrar. simplificaciones de mala fe. A ver. El problema de la precariedad laboral no es nuevo en la Argentina. ¿Por qué? Porque hace 40 años que hay trabajo en negro en la Argentina. 40 años. 40 años que hay trabajo en negro. El trabajo en negro no solamente significa desprotección para el trabajador, sino desfinanciación de la obra social, desfinanciación del sistema jubilatorio, marginalidad. Pero ese es un problema estructural de la Argentina. No es justo imputárselo a este gobierno. Y ustedes saben cuál es mi posición frente a este gobierno desde la Unión Cívica Radical. Pero Juan Manuel, todas las decisiones de política económica que este gobierno vos tomó fue para tenés empeorar la situación, ninguna para proteger. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo.
El problema de la precariedad laboral es un problema histórico en la Argentina, que los 12 años de gobierno kirchnerista no solucionaron. Por lo tanto, imputárselo a este gobierno es una falsedad. No, a ver, Ojo, la que yo precariedad no soy sí. un Que hay un defensor problema, de este que hay un gobierno, problema en la desde mi estructura productiva punto de la vista. Argentina, eso Pero no lo ojo, discute nadie. ojo con Ahora, una que este cosa- gobierno lo que hizo con la política de No, libre no, mercado es retirarse y favorecer que las grandes corporaciones... Te puedo dar Sí, una sí, lista no, enorme. pero de ninguna Pero a ver, se ha manera- retirado, de digamos, ninguna para, manera es para dejar de imputable defender a los este laburantes. No, ¿no? escuché un poco, pibe. Sí, Escuché sí. un poco. También escucha vos. No, yo te escucho y digo, tener la voz alta no significa tener razón. No, claro. En este caso específico, Bueno, no es vamos uno por cierto uno. Si la que la dinámica del precariedad programa nos deja, laboral vamos uno por provenga de este gobierno. No es para escuchar, Claro. de eso se trata. La precariedad laboral es un problema estructural en la Argentina que es imprescindible afrontar y solucionar. Pero vos recién te referías, y también se refería Pino, y también se refiere Santoro, a las estructuras sindicales. ¿No lo defienden al laburante y sobre todo Ese es- al que está en banda? Eso puedo contestarlo. A ver. El gremialismo argentino tiene la tendencia a preservar los intereses del trabajador registrado. Sí. Recién en los últimos tiempos se está avanzando a cubrir también el sector de trabajo precario e incluso el sector de los desocupados. En la Argentina hay un 10% de desocupados actualmente. Ese 10% no tiene representación ¿Había sindical. desocupados en el 83? Había desocupados en el 83, sí, efectivamente lo había. Digo, Había la política de Martínez de Oz Claro. descabezó también el mundo laboral. La política de Martínez de Oz y después la política del menemismo. La Horacio. política del menemismo contribuyó a desproteger el trabajo y a reducir el mercado laboral. Yo cuando veo, es decir, vos en Memoria del Saqueo lo contás también, Pino, cuando por primera vez vimos laburantes comer de la basura, arrastrar un carro. ¿Cuándo habíamos visto a alguien comer de la basura y arrastrar un carro? ¿Qué es esto de arrastrar un carro? Ahora, Horacio, ¿sabés cuál es el principal elemento que debilita la capacidad de negociación del laburante? ¿Entre Cuando quién el y Estado, quién? cuando el Estado hace todo lo posible para destruir la industria y el empleo. Bueno, hoy estaba leyendo que Bueno, entonces, van este a gobierno- achicar 35.000 personas del Estado Nacional. Bueno, este gobierno, ¿Dónde van a desde ir que, 35.000 desde que personas? asumió, está atentando contra el mercado interno. Este gobierno, desde que asumió, está quitando derechos. A ver, la modificación de la ley de las RT es un ejemplo. La operación que hacen sobre el fuero laboral también, Juan Manuel, es un ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la doctrina del fuero laboral? Lo que dijo el presidente de la Nación en relación a los jueces laborales que protegen el derecho de los trabajadores. La intervención a los sindicatos, por el gremio de Canillita, por ejemplo. Lo que han hecho a los compañeros bancarios. Te puedo dar una Pero, lista así de no, larga una de pregunta. temas donde este gobierno va en contra de los Ahora quiero trabajadores. trabajar de Me abogado parece del diablo que- un minuto. Y el pacto con el Momo Este Venegas, por triunvirato, ejemplo, con ese modelo de momento, sindicato. Este triunvirato, ¿no ha negociado la reforma laboral? ¿A vos qué te parece, Pino? Y digo, Caselado, ¿te parece que ha negociado este triunvirato la reforma laboral? Sí, bueno. Ah, La práctica, la práctica histórica habitual del sindicalismo argentino es la negociación. La práctica que instaló Bandor en el sindicalismo argentino es golpear y negociar, golpear y negociar, golpear y negociar. Es una estrategia que maneja muy bien. Estas últimas semanas, que es lo más parecido al bandorismo, vos que conocés también esa parte de la historia. Cuando Perón estaba en el exilio y vos lo entrevistaste, ¿hablaban de Bandor también? no, por supuesto, pero no ha tenido posiciones críticas, pero durísimas con respecto a la venalidad sindical y recordemos todas las fisuras que hubo, que el bandorismo le disputó el mando directamente. Tal cual. Ahora, una cosa son los acuerdos de cúpula sindicales. Una cosa son los Una acuerdos de cosa, y cúpula otra cosa si te responden los cuadros intermedios y las bases. Ah, Si ah. da solución. Ah. O si es un parche y es un Ah. arreglo de cúpula. Ah. ¿Por qué razón vos crees que no se va a tratar, por La lo reforma menos, previsional. no se va a tratar la reforma laboral? Ay, se planchó, ¿eh? Bueno, porque les interesa sacar la reforma previsional. A los jubilados también los tendría que defender la CGT. Y te No, digo una cosa, pero entre no, el año solamente, 2003 no solamente y el- eso, sino de que no pasa la reforma laboral tal como está. No va a pasar. A pesar de que se le sacaron muchísimas cosas, Sí. no pasa. Pero lo que le dicen interesa- que la querían tratar antes que ingrese Cristina al Senado. Eso es un mero No, mirá, tacticaje de Lo circunstancias. lo No que tiene sí importancia eso. ¿No? No tiene importancia. ¿Vos crees que no va a incidir Cristina en el Senado? A mí me parece que la presencia de Cristina puede tener un efecto
de llamar la atención acerca del debate parlamentario. Pero no va a ser alianza pero con no Pichetto, modifica vos la decís. relación de fuerza. No modifica la relación de fuerza. Me parece que el proyecto tal como fue redactado por el Ejecutivo no va a pasar porque hay distintos sectores que no lo aceptan. El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y eso lo ha conocemos. manifestado públicamente que ese proyecto no puede ser votado como llegó. Ahí está. Habrá que modificarlo, habrá que transformarlo. Pero a mí lo que me interesa decir es que acá hay que defender el sindicato en la medida que es un instrumento de defensa sectorial que los trabajadores Sí, eso quedó necesitan muy claro. imprescindiblemente. Digo, ¿cuántos peronismos va a haber en el Parlamento, Pino? Claro. ¿Cuántos monobloques? Hay muchísimos y no siempre representados en el Parlamento. Sí. Pero, digamos, va a haber un sector que es el sector del Partido Justicialista y va a haber otro sector, lo hay, de hecho lo hubo este año, Sí. que respondía al sector llamado cristinismo. Ahí va. Bueno, lo que va a suceder a partir de mañana, yo no soy adivino, pero seguramente Cristina intentará ingresar y que no quede afuera. Los que están en el grueso, tienen la mayoría, temen el ingreso de Cristina porque podría volver a disputar el mando. En fin. Sí. Ahora, de todas maneras, Libero, yo sé que estás apurado. es interesante este Senado, es interesante el resultado. Sí, claro. Y porque hay una disparidad y hay una posibilidad de que no se congele en blanco y negro el debate político, eso no sirve para nada, ¿no es cierto? Tiene muchos grises el debate político. Entonces yo creo que vamos a estar, por lo menos en el Senado, vamos a estar ante un Senado con muchísimas posibilidades de buscar consensos. Horacio. Te libero, te digo muchas gracias. Querido, muchas gracias. Dame 2 segundos, te voy a ir a Mar del Plata y seguimos con... Y quiero Dale. que me cuentes que vos sabés algo de la batería, de las baterías del submarino. Vamos con... Gracias, querido. Gracias, estás liberado. Me voy. Sí, por favor. Así te libero. Vamos con Cristian Andrade, por favor. Vamos a Mar del Plata. Chau. Horacio, tres cuestiones para tener en cuenta para la jornada de mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata, por donde pueden llegar a pasar, no digo las claves, pero sí el movimiento más importante en la base naval. La primera tiene que ver con la partida, como decíamos, del buque Ara Patagonia, pero también, y este es un dato que a algunos sorprendió, el arribo en la jornada de hoy de un buque de la Armada Brasilera, un buque que realiza tareas de rescate submarino, que había estado participando, que ha venido a realizar algún tipo de tarea también en cuanto a combustible y reaprovisionamiento en este lugar y que estaría partiendo también en el día de mañana. Es el punto número 1. El punto número 2, hablando de los familiares directamente, por segunda noche consecutiva, ninguno de ellos va a dormir en este predio, lo están haciendo en los hoteles que dispuso la Armada. Sí. Entre las 9:30 y las 10 de la mañana calculan que las combi que los va a buscar los estaría trayendo a la base, solamente aquellos que quieren estar en el lugar. Lo pueden hacer personalmente en cualquier momento del día, lo pueden hacer a esta hora de la noche también, sí pueden, pero en líneas generales, Horacio, ya en esta jornada vinieron algunos en vehículos particulares o caminando y la mayoría lo hizo en las combis que dispuso la Armada. Entre 9:30 y 10, esto por ahí nos puede dar una pista del horario que va a ser el parto el día de mañana. Ayer había, no precisamente coincidencias, no solo por el caso de esta mujer Itatí, sino porque entre los que tienen todavía la fe y sostienen esa fe, no sé si con vida o sin vida, pero sostienen la fe de la búsqueda, a otros que se han resignado. Sí. ¿Qué pudiste percibir en todo eso? Mire, por lo pronto el panorama es el mismo. Quienes vinieron y escucharon el parte, hoy al término del mismo lo que nos marcaban es que seguían, obviamente con la angustia que va en aumento cada jornada que pasa sin ningún tipo de novedad. Siempre por ahí hay que recordar las 2 etapas, Horacio, que usted se acuerda, dijo la gente de la Armada desde un primer momento. Sí. Localización y rescate. Bueno, todavía en 13 días no pudimos conseguir la primera, justamente la localización del submarino Ara San Juan. Por eso por ahí viene en parte la angustia. En cuanto a las diferencias de las que charlábamos ayer, hoy no se notaron para nada, quizás porque también hubieron menos familiares escuchando el parte en la base naval y quienes salieron dijeron que no habían tenido ningún inconveniente. Y la última, muy cortita, lo decíamos ayer, pero hoy lo volvieron a confirmar quienes estuvieron participando. Va a pasar casi una semana del pedido de retiro que hizo el contraalmirante Gabriel González, el comandante del área naval atlántica. Bueno, él, si bien lo aceptaron, sí, pero él continúa en este lugar y sigue siendo el enlace entre la fuerza y los familiares, no únicamente para la lectura del parte, sino para cualquier tipo de información. Gracias una vez más y pondero tu trabajo. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Qué sabes sobre las baterías, Servas?
A ver, Horacio, yo te puedo hablar A ver, enséñame, como ingeniero en electrónica. por favor. Las baterías de plomo ácido, que es la tecnología de las baterías ¿La que tenemos en el del auto submarino, son iguales que la que tenemos en el auto? prácticamente iguales. Sí. No selladas, porque vos podés comprar para tu auto una batería que esté sellada, Sí. o una que sea abierta, Sí, que se sí. le sacan las Correcto. tapitas. Sí, correcto, Muy le pongo bien. el agüita. Estas eran de plomo ácido y eran no selladas. Bien. Ese tipo de batería no explotan. Es imposible. explotan? No ¿Y explotan. de dónde sacaron que No explotan? explotan. Que, pero dicen Yo que me entró tomé el agua. trabajo de revisar los antecedentes de todos los submarinos desde el año 1961, hace más de 50 años, todos los que se hundieron en el mundo, a ver si hay un solo caso ¿Qué, de un porque submarino que le hayan explotado la batería. No de dónde existe. sacaron esto? No existen. La explosión es una combustión muy rápida. Sí, claro. Pueden combustionar, pero muy lentamente. Pueden liberar hidrógeno, se pueden hinchar, se pueden recalentar. Pero no pueden explotar. Puede haber un cortocircuito también. Puede tener un pésimo mantenimiento, pero el pésimo mantenimiento Ah, no mirá qué provoca dato. explosión. Mirá qué Y dato si que da. se incendiaron, Sí. que no es el caso porque se detectó explosión Sí. con los micrófonos Sí, 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 marinos, disparar las radiobalizas o las boyas para pedir SOS es una cuestión de segundos. Si hubiese habido un incendio lento, una combustión Claro. lenta, hay tiempo de pedir comprendo. Es socorro lógica. con los distintos medios. Los submarinos, además, tienen, de todos los vehículos navales, son los que tienen mayores sistemas de comunicación. Y sí. Son los más sofisticados. Claro. Hubiesen tenido tiempo de avisar. Claro. Acá hubo una explosión, no hay duda, fue detectada, está verificado, pero parece que no fue una explosión interna. Rosario, ¿cómo viene el tiempo? Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? 17 grados es la temperatura en este momento y estamos terminando un martes bastante ventoso y fresco, ¿no? Ah, mira. Mira, sí, la temperatura va a ir aumentando a lo largo de la noche, eso es lo positivo, y es probable que esta semana las temperaturas aumenten gradualmente y vuelva la primavera durante el fin de semana. Bien. ¿Sabe quién cumplió años el otro día? Tanta gente. Bueno, pero especialmente 103 años cumplió. 103. El ¿Quién? Rosedal de Palermo. ¿Y qué mejor programa para esta primavera y para No, estas no me- temperaturas que Ah, van a ir aumentando que no, ir al no, no. Rosedal? Anda. Te espera el Rosedal en Bonn. No, era el Rosedal de Palermo Me falta una foto y de un mi Rosedal infancia. renovado, que ahora Sí. va a tener flores durante todo el año. Así Si que tenés yo que ir creo- con subte, mañana no vayas, porque mañana no va a haber ninguna Sí. línea de No, subte. Bueno, mañana, llega el muy subte. bien, Voy a mañana. la Plaza Italia y caminás. Mañana es día complicado, ¿eh? A ver, ¿tenés alguna noticia? Sí, justamente iba a hablar de eso, Horacio. Mañana es día complicado para los subtes, para todos los usuarios de subtes, porque de 5 a 7 de la mañana los metrodelegados convocaron Yo tomo a un el paro. subte 5 No y solamente media. de los subtes, sino también del premetro. Y también Yo CETERA, tomo subte 5:30 para ir a la radio. bueno, Y anda en CETERA taxi. convocó a un paro nacional docente también contra ¿Cuándo? las medidas del gobierno, en Está. todo el país. Está. A ver, dame algunas caras, es decir, caras de algunas personas que van a ingresar al Parlamento. Solá, Bullrich, bueno, Cristina. Ya algo de Cristina, algo dijeron. ¿Vos qué pensás que Cristina... Yo creo que el aporte más importante de Cristina va a ser que va a decir las cosas sin pelos en la lengua que se tienen que decir. ¿Y en con este quién va a país. negociar? ¿Con Pichetto? A mí más importante que con quién va a negociar es cómo le va a hablar a los argentinos. Yo creo que este gobierno hace todo lo posible para que se discutan Pero los bloques pelotudeces. peronistas que están ahí adentro no dan eso, Seguramente, a ver, allá lo que decía Pino que es cierto. O sea, acá hay que construir un acuerdo parlamentario, lo que pasa es que el tema es el programa. Porque El un programa. acuerdo, viste, acá se habla de consenso, acá el tema son los argumentos, ¿Y de los Bullrich intereses que se defienden. ¿Lo tenés a Bullrich? Es decir, ¿lo perfilás a Bullrich? Sí, conozco su trayectoria En el ministerio. en el ministerio, no conozco... ¿Y de Felipe lo conoces? A Felipe lo conozco bastante. Felipe es un veterano del Parlamento. Es un veterano del Es un Parlamento. veterano del Parlamento, tiene condiciones parlamentarias. Sabe La del de Bullrich la Parlamento. desconozco. Él sabe de Parlamento. ¿Y de Solá qué decís? A mí me cae bien. ¿Sigue siendo masista? No. Él es un peronista clásico aliado al masismo. Yo digo del radicalismo, de aquel... Pues el otro día murió don Víctor Martínez. Sí. Y el otro día, hablando con Storani, con Freddy, decía que su papá había tenido todo un gesto
de dar un paso al costado para que don Víctor pueda hacer la fórmula con don Raúl. Aún hoy el radicalismo vive esas fracturas internas, decir, bueno, para intentar nos sumamos aunque seamos diferentes. ¿Cómo es? No, yo ¿Cómo creo que vos el lo vivís radicalismo ahí? está peor que eso hoy. Ah, mira. Creo que el radicalismo está Lo decís con pena de eso, ¿no? congelado Lo decís con pena. deliberadamente por un grupo de dirigentes que no quieren que opine, que no quieren que manifieste ideas, ¿Por qué? que no quieren que haya debate. Mira, ¿por qué? Depende de quién hablemos. A ver. Algunos de esos dirigentes de buena fe piensan que un radicalismo activo y con criterio, con pensamiento crítico frente Sí. al gobierno puede afectar al gobierno, puede desfavorecerlo. Ah, mira. Otro grupo de dirigentes simplemente quiere quedar bien con los gobernantes porque están esperando la candidatura que desean alcanzar. Claro, y que la intendencia me la mantenga. Que O la gobernación gobernación me la para mantenga. este, o la intendencia para el otro, o la diputación para el tercero. Eso lleva a un radicalismo que no ayuda, porque un partido que integra una coalición debe tener sentido crítico, Claro, debe prever de eso los se errores, trata. debe corregirlos, debe manifestar una opinión que le permita conservar su base de representación social. Sí. Un partido callado, un partido congelado, no representa nada. Yo digo, cuando se reúne el mundo, G20 o tanto, que son los países se supone con más fuerza, en la vida diaria, ¿a alguien le interesa? ¿A la Argentina le tiene que interesar eso? No ¿O te entendí la simplemente tiene cargos simbólicos y representativos? No te entendí la pregunta. ¿Para qué sirve hoy el G20 para la Argentina? Incluso con un presidente que va a tener un cargo importante. No, sí, esos organismos sirven siempre y cuando haya una política exterior definida. Yo creo que este gobierno no tiene No la política tiene. exterior. A ver, te puedo hacer un recorrido enorme de No. desaciertos desde que apoyaron a Hillary y se metieron en la política interna de los Estados Unidos. Sí. No, pasando pero porque era no mejor está- apoyar a Trump seguramente. No, yo creo que no, No, había que digo, apoyar a ninguno. era mejor ¿Te das apoyar a cuenta, Trump, ¿Te das cuenta, ¿no Juan es Manuel? cierto? Aparte no me califiques porque yo trato de no calificarte No, a vos. no, Lo que tendría que haber hecho la canciller argentina es no meterse Yo en no un asunto de otro califico ni país. descalifico. Es elemental. Yo digo, simplemente elemental, digo Juan Manuel. que Elemental, el no habría que criterio- haberse metido. No, yo no califico ni descalifico. Simplemente señalo que así como se caracteriza como un error el apoyo a Hillary Clinton, digo, el acierto era apoyar No, a Trump. era no Bueno, meterse. pero yo digo, ¿por en qué el me haces decir algo? 83, ¿Te das cuenta que manera- vos simplificás? esa manera de ¿Te das cuenta plantear que la- vos esa simplificás? manera de ¿Te plantear das los cuenta que argumentos? simplificás? Como Yo yo. nunca dije que había que apoyar a Está Trump. bien, Lo que no. dije es que Sí. un canciller no se tendría que haber metido y la canciller tampoco tuvo que haber utilizado digo- los recursos del Estado para tratar de ser secretaria general de las Naciones Unidas. Ok. Te puedo hacer una lista Sí, sí, sí. gigante de No, desaciertos no. de la política exterior de ¿Sabés? este gobierno. Esa lista gigante, si la comparamos con la que podemos hacer de los 12 años ¿Pero anteriores, por qué no comparamos es esta? insignificante. Está bien, pero ¿por qué Por no comparamos ejemplo, esta? por ¿Te querés ejemplo, te voy a correr del aclarar. debate hablando Déjame de los 12 hablar, años? déjame Hablar de hablar. uno y uno así. Déjame hablar. Dale, Déjame más hablar. fácil, dale. Por ejemplo, vos mencionaste los derechos humanos. Ujú. El jefe de Estado Mayor del gobierno kirchnerista está preso por violar los derechos humanos y creó un aparato de inteligencia paralelo al Eso no aparato sé. del Ahora, Estado. ¿vos te parece no me que parece descalifica nada. la política de derechos humanos del gobierno anterior? Por supuesto. No, es una por locura. supuesto. Es una por locura. supuesto. Lo que ¿Se descalifica la acuerdan de política de derechos Kissinger? humanos. ¿Se Pero acuerdan Juan de Manuel, ¿vas a Kissinger? escuchar o vas a atacar nada más? ¿Se acuerdan de Sí, Kissinger? ¿cómo me olvidé? Kissinger alguna vez dicen los que conocen su historia, que siendo secretario de Estado recibió la queja de un grupo de diplomáticos norteamericanos ubicados en Centroamérica que atacaban a un dictador. Sí, Somoza, por ejemplo. Y claro, por ejemplo Somoza. Horacio. Y dice que a Kirchner Pará, déjame completar la Kirchner idea. contestó, sí, ese hombre es un hijo de puta. Ah, claro, pero es nuestro. Pero es hijo. nuestro Horacio, hijo de sí, puta. eso lo conozco. Era sobre es el fácil. jefe de Estado Mayor Era de exactamente Cristina, sobre era eso. Es de fácil la Cristina. posición de Juan Manuel porque habla desde un no lugar. Ahora, ningún cuadro político, y él lo es, se puede sorprender con lo que está haciendo este gobierno. Pero yo te quiero Entonces, hacer una todo el pregunta tiempo a están vos. buscando evasivas para no hacerse cargo del Está bien. desastre Te que quiero ya hacer una sabíamos que iba a ser pregunta el gobierno. generacional. Vos también venís del radicalismo. ¿Qué los encuentra? Y bueno, estas cosas los desencuentra. Las nuevas generaciones, incluso pibes más nuevos. ¿Qué pasó de esa franja morada? Juan Manuel es que uno de fue- los cuadros más formados que tiene el radicalismo y es un señor de más de 70 años. Sí. Ahora, hay una distancia muy importante en términos de la formación intelectual de esa generación con los que vinieron por abajo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la política también entró en crisis en los 90 y eso se ¿Qué sintió. pasó con todo Se ese menemizó el volumen de radicalismo. franja Además, morada se menemizó que el dominaba radicalismo. las universidades? ¿Puedo contestar eso? Sí, por supuesto. Es verdad Vamos que a la escucharnos. política, Dale, que la me quedan política 8 argentina hoy tiene menor calidad de la que tuvo históricamente. Ah, mira. Y comparada la calidad dirigencial actual con la calidad de la época del 83, por ejemplo, cuando se recupera la democracia, hay una enorme distancia. Sí, total. Pero ojo,
que uno de los componentes básicos de esa pérdida de calidad es la instalación de relatos mentirosos ejecutados deliberadamente desde el Estado, que fueron los que dominaron la política argentina durante los últimos 12 años. Yo digo, bueno, yo lo escucho, pero digo, ¿qué obligó a que Alfonsín se vaya de su gobierno? La presión de las corporaciones que este gobierno está representando. Por eso yo digo, insisto con algo, ningún militante ni ningún cuadro político radical formado en esa época se puede hacer el sonso de desconocer lo que iba a hacer este gobierno. Este gobierno gobierna con todas las corporaciones, que lo voltearon a Ilia y que lo voltearon a Alfonsín. A ver, el presidente de la sociedad rural es ministro de este gobierno, ¿qué tiene que hacer el radicalismo acá? Yo me acuerdo del discurso de Alfonsín en la sociedad rural. El gerente de Shell es ministro de este gobierno, no se pueden dar por sorprendidos, ya sabíamos todos que Macri iba a gobernar con las corporaciones para las corporaciones. Donde apunta Juan Manuel tiene que ver también con los 10 o 12 años atrás. Claro. En esta revisión de la historia más cerquita, ¿desde dónde también vos haces una autocrítica? ¿Cuál historia cerquita? ¿Cómo? ¿Vos decís de la gestión anterior? Sí, de la gestión anterior. Yo creo que hay algunos temas de que agenda habría que corregir. Y bueno, hay algunos temas en los que planteó Juan Manuel en relación a la estructura productiva. A ver, ¿cuál creo yo que en términos económicos es el mayor problema de la Argentina? Bueno, una estructura productiva desequilibrada. Creo que hubo intentos importantes para industrializar la Argentina. Al principio, digamos, me parece que los primeros años de Néstor, digamos, eso funcionó hasta la crisis del 2009. Después hubo un interregno y después el que le dio el impulso, que a mí me gusta en términos del modelo económico, es Axel. Ahora, es cierto que la Argentina tenía problemas importantes de empleo negro, tenía problemas importantes de pobreza y tenía problemas importantes en términos de lo que significa el anclaje productivo. Ahora, no es cierto que el gobierno anterior no hizo nada para corregir eso, porque como decía Juan Manuel, son problemas que vienen, yo creo que arrancan esencialmente con el Rodrigazo, que se profundizan durante el menemismo y que durante el del arruismo se siguen profundizando. ¿Por qué no estás de la acuerdo? política, el gobierno kirchnerista tuvo un desempeño importante en el plano social durante los 3 primeros años, con Néstor Kirchner en la presidencia. A partir de esos 3 primeros años no hubo más redistribución del ingreso, no hubo más crecimiento del empleo, y al final del gobierno de Cristina era notoria la existencia de una crisis. Pero a ver, profunda. la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es uno de La los instrumentos más... La asignación universal por hijo no es un proyecto de Cristina. Juan Manuel, no es un proyecto de Cristina. No te adhieras al relato indiscriminado. La asignación universal por hijo, que se sanciona después de la nacionalización de los fondos de las AFJP, fue el instrumento más importante que tuvo la Argentina para... Igual me quedan 2 minutos, que yo creo... No era un proyecto de la CTA, del MTA y de los grupos... No lo tenía así a Juan Manuel tan obtuso, porque... Aguarden un minuto. ¿Tengo que irme? No. Sí. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vos. Gracias al Toro. Otro día. Gracias por tu presencia, Garbaz. Mauricio lindo. Horacio, gracias. Una solita de deporte chiquita. Hoy declaró un dirigente colombiano en el FIFA Gate y dijo que uno de los sobornos se hizo en la Conmebol en el baño. No. Estaban 5-5 no. Y un dirigente ligado a Grondona lo llamó a uno y le dijo, vení, vamos al baño. Fue al baño y cambió el voto. No te vayas. Esto es Crónica Televisión.